Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de español hoy lunes 28 de junio de 2021. Bien, vamos a trabajar el área de comprensión lectora. Voy a compartirles el libro digital. ¿Se ve? ¿Se ve que estoy compartiendo el libro digital, jóvenes? Sí, Empezando profe. a cargar. ¿Y ahora sí se ve? Se ve, ya se ve. Ok, exactamente estamos en la página 114. Ponga la fecha de hoy, 28 de junio de 2021. Bien, el Principito, aquí podemos observar un fragmento, ¿sí? Este es una historia que nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad? Primeramente vamos a ver el pequeño fragmento que tenemos aquí, ¿verdad? Bien. Primeramente, jóvenes, cuando nosotros vamos a entrar en lo que es comprensión lectora, primeramente es tener una secuencia cronológica. ¿Qué quiere decir una secuencia cronológica? Es decir, tener una estrategia que implica establecer una serie o sucesión de hechos. Bien, vamos a imaginarnos que estamos leyendo un cuento. Para hacerlo de una manera más factible a la hora de leer un texto, siempre jóvenes traten de imaginarse como que están leyendo un cuento, para que en ese momento se les sea más fácil a usted secuenciar cronológicamente una estrategia, ¿verdad? Bien, tanto en textos literarios como no literarios. ¿Recuerdan cuando yo les explicaba la parte de textos literarios y no literarios, verdad? Recuerden que, ¿quién me puede decir cuáles eran los textos literarios? ¿Se acuerdan esa parte que se las expliqué varias veces? Textos literarios y textos no literarios. Había uno que se encargaba de informar, había otro que se encargaba de lo connotativo, que era ¿qué cosa? Que era connotativo, adornar algunos conceptos, que era hablar con el sentido figurado. ¿Qué era? ¿Cuáles son los textos literarios y no literarios? ¿Quién se acuerda? Eso lo hemos repetido varias veces. A ver, ¿quién se acuerda de los que está aquí? ¿Cuáles son los textos literarios y no literarios? A ver, estamos haciendo un repaso, estamos en comprensión lectora. ¿Cuáles son los que se encargan de informar? Se le escucha abajo. ¿Cuáles son los textos que se encargan de informar? Ahora sí me escuchan. Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe, sí. Sí se escucha, sí se escucha. Jóvenes, no puedo hablar más alto. Este es el tono de voz que me sale, ¿sí? Bien. Pregunto, ¿cuáles son los textos literarios? ¿Cuáles son los textos no literarios? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son los textos literarios y cuáles son los textos no literarios? Bien, repito nuevamente. Cuando nosotros hablamos de los textos no literarios, son los textos que nos informan. ¿Cuáles son esos textos que nos informan? Son las recetas de cocina, un libro de español, un libro de matemática, ¿verdad? Son ese concepto general, que ¿dónde lo vamos a encontrar? El concepto concreto, en un diccionario o en libros y demás. Bien, los textos no literarios, que son los que nos informan, tienen que ver con el significado denotativo, y los textos literarios son los que tienen que ver con el significado connotativo. Quiere decir un análisis, ¿verdad? ¿En qué sentido lo vamos a hacer connotativo? En sentido figurado, es como adornar algunos conceptos. ¿Se acuerdan que esta parte la hemos visto varias veces? ¿Cierto o falso? Cierto. Ajá, entonces pregunto nuevamente, ¿cuáles son los textos no literarios y cuáles son los textos literarios? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuáles son los textos literarios?
Jóvenes, lo acabo de decir. ¿Cuáles son los textos literarios? Los textos literarios pueden ser las leyendas, los cuentos, las fábulas, las poesías, todo lo Los que mitos. está con significado connotativo en lenguaje Profesora, figurado. pudiera alzar un poquito la voz que no le escucho casi nada. No la puedo alzar más. No puedo alzar más la voz, jóvenes. Esta es la voz que me sale. Bien. Y los textos no literarios son los que nos informan. Bien. Los textos no literarios son los que nos informan. Bien. Los textos no literarios son los que nos informan. Bien. Ejemplos de textos no literarios. ¿Cuáles son estos ejemplos? Los libros de cocina, ¿verdad? Los libros de español, los libros de matemáticas y demás. Bien. Vamos a leer el siguiente fragmento y luego vamos a seguir los pasos para secuenciar cronológicamente el texto. Bien, necesito un voluntario que me lea El Principito. Bien, ponga la fecha de hoy, lunes 28 de junio de 2021. Página 114. Ok, lea. Profe, era para avisarle que estoy teniendo problemas con el audio. Ok. Vamos, Paola. Dice, El Principito. Tengo suficiente. Profe, Vamos, Paola. El Principito. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del principio era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo ha sido visto una vez por un astrónomo turco en 1909. Este astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó por una extraña manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo a vestir a la usanza europea. Entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento y cómo lucía un traje muy elegante. Todo el tiempo aceptó su demostración. Si les he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta le he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les han gustado mucho las cifras cuando se les habla de un nuevo amigo. Jamás preguntan cosas esenciales como ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefieres? O si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio preguntan ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Y si una persona mayor le decimos, hay una cosa preciosa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado. No pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, hay una casa que vale tantos millones. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué hermosa es! Si les decimos la prueba de que el Principito ha existido, es que reirán. Era encantador y quería un cordero. No lo entienden ni lo creen, aunque querer un cordero sea una prueba irrebatible de existencia, las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que nos comportamos como niños.
Pero si les decimos, el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612, quedarán totalmente convencidas y no dudarán más. Ni modo, hay que entender que son así. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, como sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que vivía en el planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiese parecido más real. No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera. Siento tristeza al acordarme de mi amigo. Hace ya 6 años que él se fue. Ok, muy bien, Paola, leíste muy bien. Muchas gracias, Paola. Bien. De nada, profe. ¿El Principito qué es? El Principito es una narración corta de quién? Del escritor francés Anthony de Sainz. Ok. ¿De qué se trata la historia? De un pequeño príncipe que parte desde su asteroide a una travesía por el universo. ¿Y qué pasa? En el cual descubre qué cosa, la forma extraña en que los adultos ven la vida, porque él tenía una inocencia y otra forma de comprender la vida diferente, porque él sí valoraba lo que era el amor y la amistad. Entonces, la verdad que aquí nos están poniendo un breve fragmento, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, el Principito. ¿Qué sucede? Voy a hacerles el resumen. Bien. Bien. El Principito narra la historia de un piloto que mientras intenta reparar su avión averiado en medio del desierto de Sahara, se topa con un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612, que le pide insistentemente que le dibuje un cordero y que nunca olvida una pregunta. ¿Qué pasa? El piloto empezará a descubrir la fascinante historia de quién, del principito, que en este caso es el inocente, ¿verdad? El que él piensa diferente. Entonces, comienza en su entorno del asteroide, donde, ¿qué pasa? Vivía con 3 volcanes. Bien, un día en el suelo del asteroide del principito nace una flor. ¿Qué pasa? El principito cuida y atiende con mucha dedicación, pero la flor es dramática y caprichosa y esto le molesta a quién, al principito. Entonces el principito decide abandonar su asteroide y emprender un viaje por el universo en busca de quién, de un amigo, porque obviamente la flor le falló. Entonces, en la travesía que llevará al principito a visitar varios asteroides hasta llegar a la Tierra, conocerá a un variado grupo de excéntricos personajes que lo convencen de qué, de lo extraño que es el mundo de los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Él ve la vida de otra manera, él quiere hacer amistad. Entonces, en la Tierra, el principito entrará en contacto con quién, con los animales, con las flores y las personas. Será allí donde antes de encontrar al Pinoto conocerá a quién, a un zorro, quien le revela la importancia de qué cosa, de la amistad y el valor del amor que siente hacia su flor, porque él sentía un gran amor por su flor, ¿verdad? Entonces, será la nostalgia por ella y decepción que le causa el mundo de los adultos, porque obviamente, ¿qué persona le puede tener un amor a una flor, verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Brevemente, porque les estoy haciendo esta parte del análisis del principito, porque aquí nada más hay un fragmento. Vamos a enfocarnos esta parte con nuestra vida cotidiana. Muchas veces no valoramos lo que es tan bonito como la amistad, ¿verdad? Si nos dan un regalo muy insignificante, a nosotros nos parece tonto, ¿verdad? Pero es tan importante valorar esas cosas tan pequeñas que nos dan nuestras amistades, ¿verdad? En este caso, el principito trataba eso, de darse cuenta de la verdadera amistad. Entonces, sigo.
hay un momento donde en la frase dice el zorro al principito. Significa que el verdadero valor de las cosas se escapa de los ojos, pero no al corazón. Es una reflexión sobre aquellas cosas que a veces no somos capaces de ver, pues lo observamos con una mirada superficial, que es lo que les estoy diciendo. Él aquí veía la amistad de una manera diferente. Él veía la amistad de la flor como lo más bonito y él no quería que le arruinaran eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él se da cuenta cómo es la vida con quién, con los adultos. Y es allí a donde él llega a una conclusión que sí existe la verdadera amistad, pero que a veces nosotros los adultos tenemos una vida muy complicada, ¿verdad? Entonces, por allí vamos a analizar otra vez esta parte del Principito. Bien. Este es un tema muy bonito, ¿verdad? Yo les voy a traer un pequeño resumen con algunas imágenes del Principito. Aquí nada más vemos brevemente una parte. Bien. Entonces, aquí dice, vamos a lo que es análisis de comprensión lectora. Brevemente les dije más o menos de qué se trataba. Gracias, Paola, por leer. Bien. El paso 1, identificar los verbos y las acciones. Mire, todo esto lo vamos a hacer donde en la página 114. Bien. Dice, identificar los verbos y las acciones. En los textos aparecen muchas formas verbales relacionadas con acciones que ejecutan ¿quién? Las personas y los personajes. Ahora yo les pregunto, ¿qué es un verbo? ¿Quién me dice que es un verbo? Es lo que, es el que dice que es sustantivo. El verbo es una acción, ¿verdad? Normalmente el verbo, vamos a ir paso a paso. Los verbos, ¿dónde lo encontramos? Nosotros cuando hacemos una oración tenemos sujeto predicado y en el predicado sabemos que está el núcleo del predicado, que es el verbo, y el verbo que es la acción, ¿cierto? Entonces, el paso 1 que tengo que realizar aquí es lo siguiente. Tengo que identificar los verbos. Podemos ver un ejemplo brevemente, dice. Si les he contado, esa es una forma verbal en qué? En pasado. Indica una acción que moviliza la historia. A los mayores les gustan muchas las cifras. Forma verbal en presente. ¿Ven? Entonces, esto es lo que tengo que identificar primeramente en este libro, en este pequeño fragmento. ¿Se da cuenta? No solamente es el tema de comprensión lectora, que en este caso yo les dije más o menos de qué se trataba, sino que vamos aquí a analizar el punto 1. El punto 1 dice, identifica los verbos y las acciones. ¿Lo pueden observar? Paso 2, destacar los verbos y otras marcas de temporalidad. Además de los verbos, existen otras marcas textuales que te permiten identificar el tiempo en que ocurren las acciones y el orden en que suceden. Estas marcas son los adverbios de tiempo, jamás, cuando, las referencias de años, algunos conectores. ¿Se dan cuenta lo que vamos a analizar aquí? ¿Dónde vamos a hacer esto? En el texto de la página 100 de la página 114. ¿Me están escuchando? 14. Ajá. Ya vimos el punto 1. El punto 1 es identificar los verbos y las acciones. El punto 2 es destacar los verbos y las marcas de temporalidad, que en este caso estamos hablando de los adverbios. Paso número 3, reorganizar cronológicamente la secuencia de las acciones. Para hacerlo es necesario reelaborar la información que destacaste en el paso anterior, considerando los tiempos verbales y otras marcas textuales del tiempo. Bien, en ese paso puedes eliminar información relevante. Son 6 que tenemos aquí y lo vamos a reorganizar. ¿Estamos claros? Profe.
Sí, profe. Vamos trabajando pues aquí en nuestra aula virtual y más o menos me van diciendo qué van haciendo. Vaya la redundancia. Recuerden que es un taller de comprensión lectora en el aula virtual. Voy a esperarlos. Bien, jóvenes, vamos trabajando todos, por favor, el taller aquí en el aula virtual. Recuerden que estamos exactamente trabajando la página 114 y 115, siguiendo cada uno de los parámetros que están aquí. Primeramente, identificar los verbos y las acciones. ¿Verdad? Como les explicaba hace un momento, las formas verbales relacionadas con las acciones que se ejecutan entre quién, entre los personajes o las personas con que se desarrolla el tema. Destacar los verbos y otras marcas de temporalidad, que en este caso, como les dije, que es el tiempo, ¿sí? Y de organizar cronológicamente la secuencia de las acciones. Estamos trabajando página 114, página 115. ¿Dónde va a trabajar esto? En el área de redacción. ¿En dónde? En su cuaderno de español. Va a poner la fecha 28 de junio de 2021. Bien, jóvenes, nos quedan 5 minutos con 58. ¿Alguien ha hecho algo? Bien, tengo a Yaira, a Josué, a Yesmarí, tengo a Elvis, tengo a Dominique, tengo a Johan, tengo a Eduardo, Jeremy, Gray, Hailey, Paola, Aymar, Zuleimi, Daniela. Bien, hay exactamente 17 estudiantes aquí. Profe, que no la escuché porque tuve problemas con internet. Ok, hijo. Ok, hijo. Bien, mañana a primera hora, cuando nos vemos, vamos a terminar este taller, ¿sí? Voy a darle unos minutos para que terminen este taller. Ya nos quedan exactamente 4 minutos con 34. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, profe. Bien. Entonces, Dios primero, nos vemos mañana. Cuídense mucho, por favor. Listo, Trabajen profe. esta parte. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Profe, chao, bendiciones. Amén.